Dios les bendiga. Hoy vamos a tener la clase de metanoia. Esta clase, ¿verdad?, que nos ayuda a comprender cada día la palabra y ese poder transformador del mensaje de salvación. Entonces, vamos a utilizar el libro del Cantar de los Cantares para detenernos y poder comprender y hacer una autoevaluación de cómo vamos en nuestro crecimiento espiritual. Siempre tenemos que estar sacando nuestro espacio para ver cómo vamos progresando, porque eso es importante. Entonces, no obstante, vamos hoy, aunque estamos hablando sobre la salvación en estos últimos domingos, vamos a evaluar cómo ha sido nuestra respuesta a este mensaje y cuánto hemos ido avanzando, además de poder identificar por qué etapa vamos, porque el crecimiento espiritual pues conlleva unas etapas y es bueno que nosotros las podamos identificar, aprender, para poder saber por qué parte de este camino por cual vamos y podamos identificar si estamos atrasados o vamos por el camino correcto. Es como cuando usted va a salir y usted no sabe para dónde va. Eso le da ansiedad, inseguridad, porque usted no sabe si va bien, no sabe cuánto camino le resta, no sabe lo que se va a encontrar. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de inseguridad, pues uno, por lo menos yo acostumbro, si no lo conozco bien, sacar un tiempo para conocer la ruta. Ahora con el GPS y todo eso, pues no es tan necesario, porque lo conectamos, lo programamos y nos dejamos llevar, pero no siempre nos lleva al camino correcto. De todas maneras, tenemos una idea por dónde vamos. Y eso es bien importante. Así sabemos cuánto tiempo nos falta para saber si tenemos que acelerar o que vamos bien. ¿Me entiende? Así que esa es la intención hoy de la clase. Poder conocer bien la ruta, la trayectoria que marca este crecimiento y yo verificar si voy por el camino correcto, si voy marcando el paso bien o voy muy lento o tal vez muy acelerado. Lo importante es ir al paso. Bueno, así que importante es, lo primero que quiero aclarar es que en la vida cristiana no existe la neutralidad espiritual. Y nos recuerda mucho Apocalipsis, cuando Dios le habla a las iglesias, ¿verdad?, que la tibieza no es algo que al Señor eso lo agrada. Cuando dice, prefiero que seas tibio, que seas caliente o frío. Pero la tibieza, porque implica una neutralidad, una inseguridad, una inconsistencia de la decisión que hemos tomado. Por lo tanto, la neutralidad no nos ayuda a avanzar, porque estamos como en esa ambivalencia. O estamos creciendo o estamos retrocediendo, porque la neutralidad por lo general no nos ayuda a avanzar, sino a estancarnos o a retroceder. Y eso muchas veces nosotros lo hemos vivido. Cuando empezamos en esa tibieza y en ese descuido espiritual, la tendencia es a estancarnos o retroceder, y en algunos casos mucho más tristes, no perseverar. El peligro no es empezar mal. El peligro es dejar de avanzar con Dios. Así que en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, lee versículo 3 al 5 y
quiero aclararle que el Cantar de los Cantares, aunque se refiere a una relación, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer, también lo podemos ver desde la perspectiva de la relación de Cristo con la iglesia. Y hoy la vamos a estar viendo también desde la perspectiva de mi relación con Dios, donde cuando habla la novia, vendría siendo yo como la novia, iglesia, la novia de Cristo. Dice: amada mía, mi preciosa palomita, déjame pasar. Tengo la cabeza bañada en rocío, me corre por el cabello la lluvia de la noche. La respuesta de ella: pero ya me quité la ropa, tendría que volver a vestirme, ya me lavé los pies, me los ensuciaría de nuevo. Luego salté de la cama para abrirle a mi amado. Por las manos y los dedos me corrían gotas de perfume y caían sobre la aldaba. Al oír la voz de mi amado sentí que moría. Le abrí la puerta, pero él se había ya marchado. Ya no estaba allí. Me dispuse a seguirlo, lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no respondió. Me topé con los guardias, con los que vigilan la ciudad, y ellos me hirieron, me golpearon y me dejaron desnuda. Fíjese que aquí estamos en una etapa de esta relación donde ya esta pareja, ¿verdad?, ya estaba casada. En el capítulo 5, que se utiliza mucho, ¿verdad?, para cuando hablamos de la relación de pareja, cómo cuidar esa relación para que no se descuide, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la amada no responde de inmediato al llamado de su esposo. Pone excusas y ya no responde con el mismo interés ni la misma intensidad que cuando estaba en ese primer amor, en esa etapa de cortejo, de enamoramiento, que ese es el peligro, ¿verdad? Cuando lo enfocamos en relación del matrimonio, como al pasar los años, pues se va descuidando muchas veces esa parte y se pierde ese interés, esos detalles que habían al principio. También cuando lo aplicamos a nuestra relación con Dios, ¿verdad?, debemos procurar mantener ese deseo de buscar de Dios, de estar en su presencia y de seguir creciendo y conocerlo a Él. Aquí, en el relato, vemos cómo ella pone excusas y le es pesado recibir al amado, abrirle la puerta. Esto nos acuerda la palabra en Apocalipsis, donde Dios dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré. O sea, que hay un momento en que Dios toca esa puerta y muchas veces abrimos, respondemos a ese llamado, pero luego sucede que empezamos a perder el interés. Por eso es tan importante que podamos repasar las etapas de este crecimiento, que se las voy a dar para que las anoten y así puedan identificarse, luego que yo le haga este breve resumen del Cantar de los Cantares. Así que fíjese que el estancamiento es muy peligroso y debemos nosotros velar, porque pierde interés. El interés se pierde y entonces comenzamos a poner excusas para ya no seguir. Ahí usted, en ese primer amor, ¿verdad?, usted comienza con mucho entusiasmo y uno le habla a todo el mundo. Bueno, una cosa tremenda. Vamos entonces a intercalar estas etapas para que te ayude a identificar y puedas tú, con la ayuda del Señor, a mantener el paso en tu crecimiento espiritual. Porque una vez ya yo he comprendido lo que implica la salvación, la invitación luego es a seguir creciendo bajo la gracia del Señor. Y pues obviamente lo primero es ese comienzo a recibir ese mensaje de salvación,
donde entendemos la obra de Cristo. Yo acepto a Cristo como mi Salvador. Yo reconozco mi necesidad de Él y comienzo. Y uno se siente tan contento. Yo no sé cuántos aquí conmigo recuerdan ese momento en que buscaron de Dios, aceptaron esa invitación y se la hicieron a Cristo también para que entrara a su corazón. Y uno tenía una alegría y uno le hablaba a todo el mundo, y ese entusiasmo y ese deseo por ir a la iglesia y ese deseo por leer la Biblia y ese deseo por orar. Bueno, una cosa tremenda. ¿Cuántos identifican ese momento? Bien lindo, ¿verdad? Esa primera etapa que se conoce como ese primer amor, al que luego Dios en Apocalipsis en el capítulo 3 le hace la invitación a la iglesia para que vuelva a ese primer amor porque lo había descuidado. ¿Recuerdan esa exhortación que es muy pertinente en la clase de hoy y que constantemente la debemos tener presente porque tendemos a descuidarnos espiritualmente y debemos, por lo tanto, tenerlo presente? Entonces aquí, volver a ese primer amor que todos en algún momento perdemos. El alma comienza a sentir hambre por el Señor y desea conocerlo más profundamente. El amor es sincero, pero es un amor inmaduro. El creyente empieza a seguir al Señor, aunque todavía no comprende muy bien la decisión que ha tomado y lo que implica esa salvación. Pero es el inicio de la vida espiritual comienza precisamente con ese deseo de conocer. Eso que dice, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Así que, aunque es una fe inmadura, es necesaria para poder continuar y avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y todos atravesamos esa primera etapa. Pero luego la Biblia nos invita a seguir creciendo en ese conocimiento de Dios para que no suceda lo que dice Pablo en la carta a los Hebreos, que esperaba que ellos hubiesen crecido, madurado, y sin embargo seguían siendo niños. Pablo los llama niños espirituales porque se quedaron en esas primeras etapas del primer amor, donde se depende mucho de la emoción, de lo que yo siento. Y aquellos que recordamos esas primeras etapas, teníamos muchas experiencias donde el Espíritu las provocaba y teníamos ese proceso de esos momentos de adoración, esos momentos intensos de experiencias sobrenaturales con el Espíritu. Era lindo y era el Espíritu Santo que ayudándonos a avanzar, pero va a llegar un momento en tu vida y en la mía que tú vas a sentir como que ya eso no está, ¿verdad? Y te da miedo y piensas que estás descuidándote espiritualmente y que ya, o si tienes un pecado y uno empieza a buscar y el Espíritu simplemente, como buen entrenador que es, nos está enseñando a avanzar en esta vida espiritual. Él ahora va a buscar que tú sigas madurando y que tú no dependas de lo que sientas, porque la meta es llevarte a esta verdad bíblica donde el justo vivirá por la fe y no por lo que siente. Y todos comenzamos muchas veces buscando al Señor y lo que están buscando son experiencias. Y es un peligro si tú no creces, no maduras como cristiano, porque vas a estar vulnerable. El enemigo no pierde tiempo y entonces el cristiano que no avanza y no madura y trasciende a sus emociones, a las sensaciones y aprende que Dios está porque Él lo ha prometido y dice la Escritura que donde hay dos o más en su nombre reunidos, ahí Él está, y yo tengo que creer eso. ¿Me entiendes? Lo sientas, no lo sientas, hayan manifestaciones del Espíritu, no las hayan lenguas, no hayan lengua, haya danza, no haya danza. Yo tengo que creer lo que dice la palabra. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está y punto. El creyente que no ha madurado y se queda en estas primeras etapas de niño espiritual, depende todo el tiempo de las emociones, de los sentimientos,
Entonces, para este tipo de creyente, hoy el culto estuvo malo, ayer estuvo flojo, estuvo aburrido. ¿Por qué? Porque no ha madurado y depende. Ahora sí, hay mucho pandero, hay mucho brinco, hay mucho grito. Estuvo tremendo, estuvo tremendo. Y eso es un peligro, mis amados. Primero porque ahí es donde se cuela mucha doctrina falsa, mucha manipulación y mucho manipulador con mucha habilidad para manejar tus emociones. Por eso es que es tan importante no estancarte en tu crecimiento espiritual, porque hay mucho peligro. Y vamos a ver en el Cantar de los Cantares que lo menciona. Es un peligro no madurar, porque un niño espiritual no sabe discernir. Dice en Hebreos que el cristiano maduro es aquel que ha aprendido a discernir lo bueno de lo malo. Esto es de Dios y esto no es de Dios. Cuando usted no crece y usted se queda en esta primera etapa, dependiendo de las emociones, porque puede ser que usted en esa primera experiencia, de esa primera etapa del amor, primer amor, usted sintió una experiencia sobrenatural y usted sintió esos ríos de agua viva y tal vez usted hasta que ya hay un descanso y todo eso está tremendo, lo hemos vivido, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir avanzando y puede que esas experiencias las tengas en diferentes ocasiones, pero no puedes depender de eso. Tiene que ir estableciéndose en tu vida una madurez espiritual, una fe madura que no dependa de lo que sientas, sino de quién y en quién has creído. Muy importante eso. Y mientras yo te estoy dando la clase, te invito a que te vayas madurando. Si eso te está aconteciendo a ti, que necesitas sentir, dependes de eso, si no te desanima, no te entusiasmas a llegar al culto y demás, pues hoy el Señor te está exhortando a que sigas creciendo y avanzando en Él. Y eso muchas veces sucede porque no continuamos en este proceso de formación y de discipulado donde se le instruye a este nuevo creyente ¿a qué? A seguir creciendo en la lectura de la palabra, en la obediencia, en la oración, para que avance en la comunión. Entonces, muchas veces este tipo de creyente se queda dependiendo solamente de un culto, de una reunión, y como no tiene una vida aparte de oración ni de lectura de palabra, no hay una relación íntima con Dios, pues obviamente al depender solamente de lo que se hace en el culto, pues si en ese día en el culto no hay brinco, no hay saltos, no hay grito, no hay manipulación emocional, pues estuvo flojo porque necesitaba que le despertaran esas emociones. ¿Ve? Y ese es un gran peligro al cual se expone el creyente que no madura, porque vendrá entonces que el lobo y buscará cómo llevarte a un lugar donde encuentres eso, pero no vas a encontrar sana palabra, no vas a crecer, tu fe no va a crecer con palabra sólida, con doctrina sana, sino que vas a creer que estás avanzando porque por las experiencias sobrenaturales, por las profecías que se te declaran o que tú declaras. Y eso no es lo que define nuestra fe madura, sino nuestra consagración a Dios y nuestra obediencia al Señor. Así que estas clases son muy pertinentes, muy importantes. Yo espero en el Señor que te puedan ayudar a clarificar en qué fase estás de tu crecimiento espiritual, identificar lo que pueda estar impidiendo y con la ayuda del Señor seguir trabajándolo. Así que muy importante que prestes atención en el día de hoy. Entonces, una vez esa primera fase acontece como le pasó aquí a la novia en el Cantar de los Cantares. Al principio ella estaba que fascinada con su novio. Amado mío, cómo deseo que me beses. Ella tenía una pasión, un deseo por él. Anhelaba estar con él. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 y 3 vemos y 4 cómo ese amor sigue floreciendo hasta que se casan. Y es una belleza. Y entonces después de un amor tan intenso, de momento a ella le cuesta levantarse para atenderlo, para recibirlo. Le cuesta cambiarse de ropa, de dormir
y prepararse como una novia para vestirse y presentarse ante él. Empezó a poner excusas. Y ese es precisamente el peligro en el que todos nos exponemos cuando comenzamos en este camino espiritual, porque nos va a suceder a todos. Una vez esas experiencias empiezan a mermar, usted ya no habla del Señor, no lee la Biblia, no le habla a nadie de Cristo, un decaimiento, le cuesta llegar a la iglesia, pues ponga ojo que eso no es bueno y te puede llevar a un estancamiento espiritual. Y vamos a ver ahorita muy bien cuál es ese peligro. Pero vamos entonces, la próxima etapa de ese primer amor, así como la vemos en el Cantar de los Cantares, que va por etapas y también entran unos procesos de descuido. Aquí también nosotros vemos en la etapa 1, que es el Cantar de los Cantares, en el 1-2, ¿ves? Cuando vemos esa pasión y ese primer amor de ella y ese disfrutar de su presencia, ese deleite en él. Me muero por sentarme a su sombra y saborear sus deliciosos frutos. En el capítulo 2 y 3 es un deseo, es un gozo estar en su presencia, adorarlo, cantarle, estar con los hermanos en el culto y adorarle, mantenernos en esa comunión. Y luego entonces un deseo de continuar en esa búsqueda. Así como el creyente aprende a disfrutar de la presencia del Señor y siente gozo, paz, ¿ok? También puede estar el peligro de acomodarse y no avanzar. Aquí la invitación continuamente es avanzar en el Señor, en que usted lo busque continuamente. Como dice aquí, capítulo 3, versículo 1. En la oscuridad de la noche busco al amor de mi vida. En la soledad de mi cuarto lo busco y no lo encuentro. Me levanto, recorro la ciudad. O sea, hay una determinación de seguir buscando su presencia y no lo encuentro, pero eso es parte del entrenamiento que hace el Espíritu Santo y muchas veces tú no lo sientes porque Él quiere llevarte a una madurez espiritual donde tú confíes en la palabra del Señor que dijo: yo estaré contigo hasta el final, me sientas, no me sientas, me veas, no me veas. O sea, eso es el proceso de crecimiento y entrenamiento espiritual, y donde no tengas temor de no sentir nada, sino de creer que Dios está contigo y creer en su bendita y santa palabra. Y de esa manera es que vamos nosotros, ¿qué? Madurando. Pero si tú te quedas en que tú necesitas sentir y no creer lo que dice la palabra, corres un gran peligro. ¿De qué? De empezar a buscar en otros lugares esas experiencias, porque no quieres entender la verdad de la palabra, que el justo vivirá por la fe. Este es el cristiano inmaduro que, como se resiste a creer esta verdad, es el cristiano que entonces se pasa buscando experiencias y profecías de iglesias en iglesias, de actividades en actividades, porque necesita que seguir escuchando y sintiendo. Pero la invitación es a quedarnos a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, y no tan solo en el conocimiento, sino en la obediencia a ella. Y si eso es lo que dice la palabra, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí yo estoy, yo lo creo. Y punto. Y eso requiere madurez. Requiere madurez. Y Dios, que sabe la obra que está haciendo en nosotros, va a proveer los escenarios. Así que muy importante este aspecto de nuestro crecimiento espiritual, porque también así vamos comprendiendo este caminar, y en la medida que yo voy avanzando, yo cada día voy comprendiendo más el mensaje de salvación. Y es aquí entonces cuando el carácter del cristiano cambia y va a ir reflejando el carácter de Cristo, porque es una vida
que ya deja de ser solo movida por las emociones, sino por una fe madura, y esa fe madura es la que te ayuda a experimentar la transformación en tu mente, en tu carácter, en tus acciones. Así que es tan y tan importante que nosotros podamos comprender este proceso de crecimiento espiritual. Y que hasta ahora tú puedas identificar, bueno, eso que dice la pastora, si yo la entiendo porque eso me pasó a mí, pero gracias al Señor voy, pero esto que está diciendo la pastora me está pasando a mí, gracias Señor, porque mira, ya yo iba para otro lado buscando las experiencias, porque esto aquí está flojo, esto aquí no se siente nada, aquí todo es palabra y palabra, porque es como el niño espiritual, lo que quiere que le atiendan sus necesidades. Y sigue llorando, llorando, y hasta que no le dan el biberón, no se calla. Pero eso tiene un tiempo, mi amado. Hay tiempo en que tenemos que llegar y sentarnos, recibir la palabra con toda esa madurez, con un corazón sensible y aplicarla a nuestra vida. Y al aplicarla experimentamos más procesos profundos de transformación en nuestra vida. Luego entonces, cuando el Espíritu Santo sigue tratando con nosotros y nos va llevando a no depender de las emociones ni lo que sentimos, ¿verdad? Y vamos obedeciendo la palabra y aplicándola, entonces también el Señor va a permitir, escúchame, situaciones en tu vida para que tú vayas madurando. Aquí, en el capítulo 5 del Cantar de los Cantares, dice que en este proceso el Señor llama, pero el creyente tarda en responder. Esta experiencia es una que cuando aprendemos la lección, como pasó en ella, que al parecer tuvo ese sueño, estaba como semidormida, y en ese semidormida ella escuchó que el amado tocó a la puerta y ella no respondió. Y ante no responder y él irse, ella comienza a tener una experiencia de terror, porque cuando decidió buscarlo y responderle ya él no estaba. Ella quedó traumada al ver el peligro inminente que es el no responder a la voz de su amado a tiempo. Estas experiencias que nos pasan a ti y a mí cuando vienen pruebas y nos rebelamos contra Dios y dudamos de su fidelidad y descuidamos nuestra vida espiritual, cuando a veces cedemos a la tentación del pecado, son procesos de vida que llegan, que muchas veces nos alejamos de Dios y experimentamos las consecuencias de eso, pero como la novia en el Cantar de los Cantares se arrepiente y sale tras de él y no descansa hasta volverlo a encontrar, ahí el novio se deja encontrar nuevamente y la restaura en su relación. Así que estas experiencias en nuestra vida van a estar presentes para ayudarnos a madurar en nuestra fe, a tomar una conciencia clara de lo que es la salvación y todo lo que implica ella, para que nosotros podamos comprender la urgencia y la importancia de ser sensible a la voz de Dios, ser sensibles a su palabra, para que nosotros podamos permanecer en su presencia. Esa es la cosa más linda. Y luego entonces que uno aprende eso, esa restauración y relación con Dios, usted experimenta que es mucho más profunda. Y cuando uno ya ha ido madurando al pasar los años, te ayudan esas experiencias de vida a mantenerte en una consagración con Dios, de tal manera que tú terminas como ella. En el primer capítulo ella dice, mi amado es mío y yo soy de él. Pero ya en el capítulo 7 vemos cómo ella va hablando y diciendo, yo soy de mi amado. Y su pasión lo obliga a buscarme. O sea, yo soy de mi amado. Al principio mi amado es mío. Yo voy buscando esas experiencias, yo lo quiero sentir, pero ya en el capítulo 7, donde hay una consagración, donde hay una comunión, donde ya no depende de los sentimientos ni de las emociones, ya yo he madurado, he aprendido que las pruebas hacen bien a mi vida, he entendido que Dios es bueno, que Dios no es malo, ya he aprendido a saber y entender quién es el malo, porque en las pruebas y en la inmadurez creemos que Dios es el malo y que no nos ama, que no es fiel, que nos ha dejado. Cuando todas esas luchas terminan en nuestro ser,
que son importantes y todos pasamos por eso, hermano. Comenzamos con una fe bien inmadura, pero esa fe es la que nos ayuda, es el inicio de este caminar lindo. En la medida que esa fe va madurando a través de las experiencias de vida, del trato de Dios, de las pruebas, del dolor, del sufrimiento, y las atravesamos y vencemos, terminamos con una fe madura, una fe linda, porque no importa lo que pase, podemos seguir creyendo que Dios es bueno y seguir confiando en que todo ha de obrar para bien. Eso no lo creemos muchas veces al principio, pero es parte de nuestra madurez espiritual. ¿Ok? Al tener esa madurez espiritual, confiar que Dios es bueno, confiar en su palabra por encima del dolor, de las pruebas, de las crisis, de las tragedias que puedan seguir a nuestra vida. Cuando ese asunto ya se resolvió en mi corazón, porque yo recuerdo cuántas batallas yo tenía en mi fe inmadura, porque uno tiene un concepto equivocado de Dios y uno cree que le va a ir todo de maravilla. Cuando tú empiezas a ser confrontado y conformado y transformado en tu fe, llega un punto en que entonces tú llega la prueba y simplemente sabes ir a la presencia de Dios, pedirle ayuda, pedirle sabiduría, fortaleza, respuestas. Ya no estás peleando con él, ya porque a mí, y porque me hiciste esto, y porque aquel sí, y a mí no. Bueno, en fin, todos esos pleitos terminan. Mientras esos pleitos están dentro de ti, mi amor, Dios seguirá tratando contigo para ir ayudándote a madurar en la fe y puedas convencerte de que Él es bueno. Mientras tengamos ese en nuestro proceso interior, en nuestra mente, esas batallas silenciosas que nadie conoce, pero tú sí y Dios también, donde cada vez que te viene un dolor a tu vida arremetes contra Dios, esos asuntos hay que resolverlos. Porque son los que no nos ayudan a avanzar ni a vivir una vida consagrada. Pero no te preocupes, que Dios nos comprende, Dios sabe muy bien en qué etapa estás y Él te va a ayudar. Yo tuve etapas en mi vida que yo creía que no las pasaba. Yo dije, hasta aquí llegó Ana López, con coraje con Dios, no veía salida. Tú te ves en un abismo completo y tú crees que de esta no vas a salir, y siempre vas a ver la mano de Dios extendiéndose para levantarte. Y luego de esas experiencias que son violentas, jamás quedas igual y tu fe avanza. Así que tranquilo, si estás ahí, Dios te va a ayudar. Porque lo que Él comienza, lo termina en nuestras vidas. Entonces, cuando llegamos a esta consagración donde ya yo sé que yo soy de mi amado, no le pongo condiciones, porque yo sé que Él es bueno y que todos los pensamientos de Él son para bien, a pesar de lo que yo esté viviendo. Entonces ahí es cuando tú decides vivir para agradar al Señor y la vida tuya deja de centrarse en ti mismo y se centra en Cristo. ¿Qué tú quieres, Señor, que yo haga? Ya no es lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Eso es una fe madura y que se alcanza con el pasar del tiempo y con el trato de Dios. Esa consagración te va a ir ayudando a tener un amor por Cristo cada día más firme y profundo, donde ya no dependas de tus emociones, de tus circunstancias, si Dios te respondió, si no te respondió, si Dios te bendijo, si Dios no te bendijo, si Dios abrió puertas, no abrió puertas, porque tú sabes que Él es bueno y para siempre su misericordia. Esa relación es una relación madura con el Señor. Es bien importante que Dios no quiere que el creyente se quede en el comienzo de su vida espiritual. El deseo de Dios es llevarte hacia un amor mucho más profundo y maduro. ¿Para qué? Ay, Dios mío, cuando tú te posicionas en ese lugar espiritual, dice la palabra que allá no importa lo que el enemigo maquine contra ti, no te puede alcanzar, porque estás en un nivel espiritual de conciencia que tú sabes que Dios es bueno. Y no importa los dardos que el enemigo te tire a tu mente, no importa las pruebas, el dolor que provoque, no importa lo que te quite, tú sabes y ya has experimentado que Dios es bueno. Ahora, ¿cuándo
eso no acontece, hay un peligro, porque el no seguir creciendo y avanzando va a hacer que pierdas la sensibilidad espiritual para responder a su voz. Esto te lleva a perder la comunión con Dios y te vuelve vulnerable en el mundo espiritual. Mira lo que aconteció a la tsunamita cuando estuvo medio perezosa para levantarse y descuidó su relación. Dice que cuando salió desesperada, me topé con los guardias, con los que vigilan la ciudad, me hirieron, me golpearon, me dejaron desnuda. Quiere decir que cuando tú no avanzas en tu vida espiritual, cuando tú te estancas, cuando tú no quieres obedecer la enseñanza de la Escritura, no procuras tener tu tiempo de oración, tu lectura de la palabra, y tú lo único que quieres es hacer aquello que tú deseas porque crees que es lo mejor, vas perdiendo esa sensibilidad que tuviste al principio, y eso te va a ir afectando en tu comunión con Dios. Y el enemigo, no olvides que tenemos un enemigo que nos acecha, que está, dice por ahí, los guardias vigilan la ciudad. Tenemos un enemigo que vigila nuestra condición espiritual, nuestro descuido espiritual para atacarnos. ¿Por qué? Porque estamos débiles espiritualmente. No tenemos esa fuerza espiritual para defendernos. No tenemos conocimiento de la palabra porque abandonamos la lectura de la palabra. No tenemos ese poder espiritual porque al yo no leerla, yo no la aplico, yo no tengo esa fuerza espiritual para enfrentar sus dardos. ¿Y qué va a pasar? Dice aquí, la hirieron. Te ataca tu mente. Ahí es donde muchos cristianos vienen a la consejería que han perdido la paz, que no duermen, que le ataca mucho la mente, pierden la salud mental, tienen mucha confusión, en depresión, en angustia, en ansiedad. Todos esos cuadros, casi siempre por debajo hay un proceso de desobediencia de hace tiempo, de alguna exhortación que Dios hizo y hubo un proceso de indiferencia a esa voz. Y cuando no obedecemos el consejo, corremos un gran peligro. Le estamos dando una autoridad a nuestro viejo dueño de que venga por nosotros. ¿Y qué dice aquí? La hirieron, la golpearon, escúchame, por proceso, la hirieron, golpearon y la dejaron tendida, desnuda. ¿Por causa de qué? De su descuido espiritual. Pero hay esperanza, porque dice que luego, cuando lo volvió a encontrar, ¡ay, bendito Dios!, se restauró esa relación con Él. Así que, cuando lo buscamos nuevamente, Dios restaura nuestra relación con Él, porque Dios está muy pendiente y en esa condición en la que hayas caído, Él está esperando que tú lo reconozcas, que te acerques a Él humildemente, le reconozcas como tu Señor y que vuelvas a Él y Él te va a ayudar. Ella volvió a restaurarse en su vida espiritual y a restaurar su relación con Él. Una vez ella experimentó ese terror y le decía: mujeres de Jerusalén, quiero que me prometa que si encuentran a mi amado le digan que me estoy muriendo de amor por Él. Ella se dio cuenta que se descuidó, pero que lo amaba. Tú puedes haberte descuidado espiritualmente y eso no significa que hayas dejado de amar a Dios. Hay un proceso de inmadurez espiritual. Pero lo más profundo, cuando tú sientes que te estás descuidando y sientes esa tristeza porque ya algo no anda bien. Sí, porque hay señales que nos van hablando de que no estamos bien y usted empieza a sentirse triste, descuidado, que la vida pierde sentido. Hay algo que anda mal. Dios llamándote nuevamente. Que aunque te descuidaste y no le abriste a la puerta y no fuiste sensible a su voz, Él sigue tratando contigo. ¿Sí? Él sigue tocando. Yo estoy a la puerta y llamo.
Y si tú en este momento, durante la clase, has identificado que eso te ha sucedido por las razones que sean, ya sea a través de una prueba que no pudiste resistir y te enojaste, un descuido espiritual, lo que sea, hoy dice la Escritura en esta clase, yo estoy a la puerta de tu corazón y te estoy llamando. Y si tú abres, yo vuelvo a entrar y quiero tener comunión contigo. Así que, si sientes que dentro de ti algo no está bien, que la conciencia comienza a despertarte y te muestra que necesitas cambiar, eso que te está pasando es Dios llamándote a la puerta. Si sientes una inquietud, preguntas, luchas, eso que te está pasando es Dios llamándote. O si por el contrario, alguien se acerca a ti, ya sea un amigo, un familiar, un hermano, para compartir alguna palabra, algo llega a tus manos, es Dios que te está llamando. Tal vez una alabanza. Tal vez estás llorando y no sabes por qué. Pero sabes muy bien que algo pasa en tu corazón, que sientes deseos de buscar de Dios. Es Dios que te está llamando. Ese vacío que solo Dios que puede llenar. Si te perdiste en el camino por las razones que fueran, si te estancaste, comenzaste con mucho entusiasmo y algo pasó, pero sabes muy bien en lo más profundo de tu corazón que necesitas de Dios. Y que a pesar de todo, tienes ese temor de Dios. Y que aunque no hayas vuelto a la iglesia, siempre buscas escuchar su voz. Pero hoy Dios te está invitando a que avances, a que te levantes y con la ayuda del Señor retomes tu paso. Dios te sigue llamando. La pregunta hoy no es si Dios llama, sino si vas a responder a su voz. Así que, si hoy has entendido que lo que te está pasando es Dios llamándote, esperamos con la ayuda del Señor y es mi fe de que hoy respondas a su voz y en la etapa que hayas identificado que te hayas estancado, en el nombre de Jesús puedas retomar tu paso. Bueno, mis amados, que la paz del Señor les acompañe y con la ayuda del Señor nos volveremos a encontrar la próxima clase. Un abrazo.